Muy bien, hola a todos amigos, llegó diciembre y esto ya lo sabemos y llegó la época más bonita de todo el año, ¿no es cierto? Así que damos un gran aplauso por eso. Diciembre es una época bonita porque es el mes del año donde yo cumplo años. Entonces eso hace de este mes un mes muy especial. Hay cosas mucho más valiosas por las cuales celebramos este tiempo y hoy como iglesia vamos a comenzar esta serie. Hoy comenzamos esta serie que hemos titulado Esto es Navidad. Esto es Navidad. Y me alegra que cada uno de ustedes están acá el día de hoy, pero yo quiero anticiparte algo. El domingo 22 de diciembre vamos a tener un especial de Navidad. Así que nos vamos a reunir en la sede del oeste, en la sede de la 48 y en Cabudare. Ahí vamos a estar concentrados para un tiempo especial que ya sabemos va a ser un tiempo donde vamos a celebrar en grande acerca de la Navidad. Pero hoy quiero que comencemos a traer nuestro pensamiento hacia qué es la Navidad. Si yo te preguntara en qué piensas cuando llega la Navidad, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Sabes? La Navidad, si hoy saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente qué significa para ti la Navidad, vamos a escuchar muchas respuestas, créeme. Y vamos a escuchar respuestas sobre todo de acuerdo a cómo cada quien celebra la Navidad. Según cómo cada quien celebra la Navidad. Y esas respuestas van a variar dentro de un país, van a variar en diversos países, porque hay una forma como nosotros, por ejemplo, los venezolanos celebramos la Navidad. Hay otra forma como en otros países celebran la Navidad. Pero, ¿en qué pensamos cuando llega la Navidad? Cuando llega la Navidad seguramente comenzamos a pensar, llegó la época en la que van a sonar las gaitas y vamos a escuchar la gaita y vamos a escuchar la música. Llegó la época en la que vamos a comer pan de jamón, vamos a comer hallacas, vamos a comer ensaladas, vamos a beber chicha. ¿Quiénes preparan chicha en su casa o ya la compran hecha? Y vamos a comer asado negro. Llegó la época donde hacemos intercambios de regalos. Y algunos quizás todavía practican esto del amigo secreto. Yo creo que ahora menos que antes, pero yo recuerdo de pequeño cuando llegaba esta época, era la época del amigo secreto, así que nos organizamos en el grupo de estudios y tú estabas soltero en esa época y tú orabas a Dios para que te tocara la persona que tú sabes que te llamaba la atención. Y tú decías que me toque. Cuando agarrabas el papelito, no es la persona. Pero bueno, ya estaba montado el amigo secreto y pensamos entonces en esto, en este tipo de cosas cuando llega la Navidad. Pero queremos, como seguidores de Jesús, enfocar, y nuevamente te digo, enfocar nuestra mirada, nuestro pensamiento a lo que realmente significa la Navidad y en lo que realmente deberíamos pensar en esta época, porque esta época es la festividad del año más anunciada, es la festividad del año más celebrada. Y tenemos anuncios publicitarios y hay decoración por todas partes y nos preparamos toda la familia para celebrar esta época. El punto es, ¿cómo lo estamos celebrando? ¿Cómo estamos mirando la Navidad? ¿La estamos mirando solo como una fecha con una actitud secular? ¿Estamos mirando la Navidad solo como un momento para compartir regalos, para comer
y para que la familia se reúna y no hay nada de malo en ninguna de esas cosas. Por cierto, no hay nada de malo en decorar la casa, en arreglar las cosas de una manera especial en esta fecha. El punto es no perder de vista qué es y qué significa realmente la Navidad, y que entendamos que no se trata solo de una festividad a la que llegamos con una actitud secular, sino que miremos la Navidad en la perspectiva correcta, en la perspectiva de cómo todo esto comenzó y de cómo fue que fue posible esa primera Navidad, Y algo que quiero que tengamos presente desde el comienzo de esta serie es esto: ¿qué debemos pensar acerca de la Navidad? Y es que en la Navidad, y en esa primera Navidad sobre todo, recibimos el mayor milagro y regalo de Dios para la humanidad, el cual es Jesús. Amén. En la Navidad, recibimos ese mayor regalo, el más grande, el más importante regalo de Dios. Dios mismo hecho hombre, Dios tomando forma humana, Dios encarnado. Jesús hizo un viaje desde el cielo hasta la tierra, tomó forma humana y vino a ofrecer su vida por ti y por mí, para que un día todos aquellos que creemos en Él hagamos un viaje desde la tierra hacia el cielo para morar por Él por toda la eternidad. Amén. Y esa es la Navidad. Queridos, esto es la Navidad. La Navidad no es solo recibir algunos regalos materiales. Es que Dios nos ha dado el mayor de los regalos: Jesús y su vida, su nacimiento en este mundo, su nacimiento en esta tierra. Él es el mayor de los regalos que tú y yo podemos recibir. Por eso es importante que tomemos este tiempo y en estas 2 semanas y de hecho hasta el 22 de diciembre vamos a pensar en este asunto de realmente qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y vamos a mirar lo que nos cuentan acerca de este acontecimiento tan importante aquellos que fueron biógrafos de la vida de Jesús. La Biblia tiene 4 libros que fueron escritos por 4 personas que se convirtieron realmente en biógrafos de Jesús. Y ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero específicamente Mateo y Lucas relatan cómo fue que ocurrió este nacimiento. Cómo fue que se dio este nacimiento. Y ellos nos dan detalles muy valiosos, muy importantes de esa primera Navidad. Y quiero que veamos hoy lo que escribe específicamente Mateo y lo que nos cuenta Mateo del nacimiento de Jesús, pero sobre todo del contexto de ese nacimiento, porque ese contexto nos ayuda a entender realmente qué es la Navidad y nos ayuda a entender qué pasó alrededor de la llegada de Jesús. Yo quiero mostrarte entonces lo que Mateo nos dice al respecto. Mateo capítulo 1. Mateo dice: este es el relato, verso 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Y nota esto aquí resaltado. Ella todavía no estaba casada con José, pero estaba comprometida. Y ya te voy a decir, ya te voy a explicar lo que eso significaba en aquel momento. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía María, dice, era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo.
Y acá Mateo nos está relatando algunas cosas muy importantes acerca de esta llegada de Jesús. Pero nos está mostrando que fue un acontecimiento sobrenatural. Y esto es maravilloso. Y esta es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad no es alguien que vive en el polo norte y está preparando regalos todo el año para traerla a los niños. Esa no es la verdadera Navidad. Esa historia mítica parece ser una gran historia, pero la verdadera historia es incluso mucho más increíble. ¿Sabes? La historia de la Navidad, esta historia de la Navidad, es una historia increíble, y no solo increíble en un sentido de wow, qué espectacular es la Navidad, sino increíble en un sentido en que en verdad es difícil de creer. Desde la lógica humana, desde la ciencia, es difícil pensar que una chica siendo virgen haya concebido. Y cuando leemos esto puede chocar contra la lógica de muchos y puede verse como algo, eso no es verdad. Eso no pudo haber ocurrido realmente de esa forma. Pero esto es lo que nos relata Mateo. Y lo más sorprendente de esto es que lo que Mateo está diciendo y está relatando en este texto, no lo está diciendo, no solo él lo está diciendo en ese momento y después también lo dice Lucas, sino que casi 700 años antes de que esto ocurriera, eso fue anunciado, eso fue profetizado por un hombre llamado Isaías, hablando de parte de Dios, anunciando el nacimiento del Mesías, de Jesús. Isaías anunció que una virgen concebiría y daría a luz un niño. Y eso fue un anuncio profético, y ahora llegó el momento del cumplimiento de ese anuncio. Así que si quieres agregarle elementos increíbles a eso, mira todo el contexto y mira lo que se dijo incluso 700 años antes de que esto ocurriera. Pero ahora yo quiero que vayamos a elementos como este. El contexto cultural del momento en el que esto ocurrió. Ese momento histórico. Dice Mateo que María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Y si tú y yo leemos esto acá y no lo profundizamos, quizás perderíamos de vista algunas cosas que agregaron mayor tensión a este momento, hicieron de esto algo realmente épico. Y es que en la cultura judía, cuando alguien se comprometía, habían algunos elementos. Y yo quiero mostrarles esto y quiero que los solteros escuchen esto. Todos los solteros que están aquí en la sala, todos los solteros que ahora mismo están conectados en cualquiera de nuestras sedes. Yo quiero que escuchen esto porque era la forma como los judíos hacían un compromiso hacia el matrimonio. Y yo me imagino que los solteros que están acá, ellos anhelan algún día llegar a un compromiso matrimonial. Digan amén. Ah, no, pero con ese ánimo, ese amén así, eso debió haber sonado fuerte y de una vez, amén, 0414 y das el número de teléfono. No, mentira. Pero mira, ¿cómo era la costumbre judía sobre el matrimonio? Habían tres cosas claves allí. Primero, las familias se ponían de acuerdo. ¿Cómo se daba esto? Los chicos no elegían. Aquí los muchachos que quieren vivir esto así al estilo judío, bíblico, los chicos no elegían con quién se iban a casar. Quienes elegían eran las familias. Posiblemente las familias lo decidían incluso cuando los hijos eran niños.
Entonces llegaban a un acuerdo, aquí está mi hijo, aquí está tu hija, y vamos a hacer un convenio, vamos a acordar que nuestros hijos se van a casar. Así que las familias se ponían de acuerdo. Y este era el primer paso. El segundo paso es que sellaban el compromiso. Y ese sellar el compromiso lo hacían público. En algunas ocasiones firmaban algo. Compartían o intercambiaban algo como haciendo un pacto como familias. Mi hija será para ti, tu hijo será para mi hija. De esta forma hacían ese pacto entre familias y lo hacían público, de manera que todos en la comunidad, todos alrededor sabían que ahí había ya un compromiso. Y eso era lo que se llamaba el desposorio. El desposorio. Y cuando Mateo dice que María estaba comprometida con José, es que ya se había dado ese sello, ya se había anunciado públicamente. Y este momento entre el desposorio, entre que la familia anunciaba ese compromiso y el chico y la chica se casaban, podía pasar un lapso de aproximadamente un año. Pero ya era un compromiso, todavía no estaban casados, pero era ya un compromiso muy serio y muy respetado. De hecho, habían leyes, Dios les había dado leyes incluso para este momento. Si un chico y una chica se comprometían de esta forma, ya ella tenía que guardarse plenamente en fidelidad para él guardarse en fidelidad para ella. Y si ella fallaba en ese compromiso y en esa fidelidad, lo que la ley decía es que ella debía ser apedreada. Si una chica ya estaba comprometida y le fallaba a su prometido, ella tenía que pagar con su vida. Y su familia, toda su familia, tenía que enfrentar la vergüenza de ver a su hija ser lapidada, de ser conocidos por todos como la familia de la chica que no fue fiel a ese compromiso. Y el tercer paso en esta costumbre judía era: la pareja entonces se casaba y realizaban toda esta fiesta que no era una fiesta de 2, 3, 4 horas, en realidad eran días de celebración. La pareja se casaba y comenzaban entonces a convivir. Y este era, a grandes rasgos, ese proceso hacia el matrimonio que desarrollaba una familia judía o que desarrollaban los judíos. Así que pensando en eso, yo quiero que te ubiques nuevamente en lo que Mateo nos está diciendo. Porque Mateo no solo nos está diciendo que Jesús vino a este mundo, sino que nos está diciendo las circunstancias, la forma como Jesús llegó, realmente fue un gran reto. Porque María estaba comprometida con Jesús, pero resulta, con José, pero resulta que antes de casarse, cuando ya estaban comprometidos, se encontró que María estaba embarazada. Y nosotros sabemos en este punto que fue por medio del Espíritu de Dios. Pero en aquel punto José, quien era su prometido, la persona con quien ella se iba a casar, José no sabía eso. Por eso José entró en un gran dilema. Y vamos a ver hoy esta historia del nacimiento de Jesús y pensar en la Navidad y en esa primera Navidad desde la mirada, desde la perspectiva de José específicamente. Y yo quiero que notes entonces, porque Mateo inclina el relato en parte hacia José. Mateo inclina este relato en la perspectiva de José. Y entonces Mateo dice, verso 19, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y aquí hay varios elementos
importantísimos que resaltar acerca de la vida de José. Mira, lo primero que dice allí, era un hombre, ¿cómo era un hombre? ¿Qué cosa? Justo. Y eso tiene que ver con su integridad. Esto tiene que ver con la forma como José vivía. No era una persona que hacía concesiones con la inmoralidad. No era alguien que permitía, que cambiaba de opinión y permitía la corrupción en su vida. Cuando dice era un hombre justo, es que era una persona de integridad, que amaba lo correcto y que amaba hacer las cosas desde la integridad que había recibido en los principios de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando se dice que José era un hombre justo, también dice que José no quiso hacer ¿qué cosa? No quiso avergonzar a María. José tenía todo el derecho. José debió sentirse herido. En ese punto José no sabe realmente lo que sobrenaturalmente está pasando. Así que humanamente, ¿cómo se sentiría José? Se sentiría traicionado, herido, engañado, defraudado. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la herida que él sentiría y cómo sus emociones se verían afectadas, que la persona con la que he sido prometido y que ha sido prometida para mí, ahora resulta que está embarazada. Y entonces José, aunque era justo, algo impresionante y de verdad que nos inspira es, aunque era justo, él no quiso avergonzarla en público. Y eso nos dice de su sensibilidad. Eso nos dice de que era también una persona compasiva, de que era también una persona noble. Por lo tanto, él tomó una decisión. Dice, decidió, ¿qué decidió José? Decidió romper el compromiso en privado. Cuando una pareja se desposaba en el tiempo de Jesús, en la cultura judía, era un compromiso ya casi tan firme como un matrimonio. Y solamente se podía romper si alguno de los dos había sido infiel, si alguno de los dos había fallado, o si alguno moría, por supuesto. Incluso en ese punto, cuando una chica estaba comprometida, para que veamos lo firme que era ese desposorio, ese compromiso previo a la realización de la boda, era tan firme que si alguno de los dos moría, por ejemplo, si el novio moría en ese tiempo, ella era considerada entonces como una viuda. Ella era considerada como una viuda. Por eso José está en ese dilema y lo que él piensa es: voy a romper con esto, pero no voy a exponerla. No voy a armar un gran lío en este asunto. No la voy a difamar. Voy a hacerlo en secreto. Así que él tiene una decisión tomada. Y parece, según lo que nos dice Mateo, parece que José ya está listo para ejecutar eso. Y en ese momento, estando en medio de este dilema, no sabemos exactamente cuántos días tuvo José experimentando y pensando en esto. Estando en ese dilema, ocurrió lo siguiente, versículo 20 del relato de Mateo en el capítulo 1. Mateo dice: mientras José consideraba esa posibilidad. Y yo quiero que notes esto, porque a mí me inspira esto. Me inspira el carácter de José. Me inspira la actitud de José. Yo no sé cómo eres tú cuando estás en medio de una crisis. Yo no sé cómo eres tú cuando estás en presión. Yo no sé cómo respondes, cómo te comportas cuando eres herido por otros. Pero yo te puedo decir, yo pienso en mí, veo a José y pienso en mí y yo digo: wow, yo quiero ser como José. Cuando sea grande yo quiero ser como José. Sí, cuando sea ya anciano, porque ya el rumbo que me queda. Pero yo quiero ser como José. Mira, está en medio de un dilema tan fuerte y él
está enfrentándolo con templanza, con dominio propio. Está enfrentándolo sin desborde de locuras. Dice, mientras José consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y este texto y estas palabras nos dicen tantas cosas tan valiosas. Porque primero, como te decía, nos dice del carácter y de la actitud de José y de la forma como él, en medio de las crisis, no respondía perdiendo el control. No respondía de forma impulsiva. Estaba considerando el asunto. Tenía una decisión tomada, pero no quería hacer daño, como tenía todo el poder y el derecho para hacerlo, pero se mantenía considerándolo. Y en ese espacio, en ese margen, Dios se manifestó. Yo quiero solo darte un punto aquí de aplicación. Cuando tú y yo estamos en medio de nuestras crisis, algo muy importante que necesitamos es mantener la serenidad, es mantener la confianza, es mantener el dominio propio, es reflexionar, es permitir que la voz de Dios se manifieste y nos guíe. Porque esto es lo que veo en José. Él permitió esto. Y no es que él realmente estaba intencionalmente buscando la voz de Dios, pero su manera de responder en medio de esta presión y de esta crisis hicieron un margen para que Dios se manifestara y su respuesta o su voz llegara a la vida de José. Y es por eso que dice, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿Sabes que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios habla? Levanten la mano y digan amén si tú crees que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios habla. Dios nos habla a través de su palabra. Posiblemente hoy Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Dios nos habla a través de personas que coloca a nuestro lado para animarnos, para advertirnos, para traer sabiduría al escuchar lo que nos dice Dios a través de esas personas. Dios nos habla a través de sueños. Y esta fue una forma como Dios le habló a José. De hecho, en esta historia del nacimiento de Jesús, 3 veces Dios le habló a José a través de sueños. Y dice, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo a José, José, hijo de David. Y aquí hay varios elementos. Primero, Dios reafirma esa identidad en José. Tú eres hijo de David, eres de un linaje real. Aunque José no era rico, porque era un carpintero, aunque no tenía riqueza, pero él venía de un linaje real. Y eso es parte del cumplimiento también de lo que había sido anunciado y prometido acerca de Jesús, que Jesús vendría de la línea de David. Y el ángel le dijo, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Y esta es otra cosa clave allí. Lo animó a no temer. Y lo animó a actuar no movido por el miedo, sino a actuar movido por la convicción. Actuar movido por la dirección de Dios. Actuar movido por el propósito, por los planes de Dios. Es como diciéndole, José, posiblemente tú no estás entendiendo. Y hay muchas cosas que no las vas a entender en ese momento, pero no tengas miedo. Actúa y confía, hay un propósito. Actúa y confía, hay un plan. Y yo quiero recordarte, amado, Dios una y otra vez nos dice en su palabra, no tengas miedo. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Y qué bueno es que en este tiempo de la Navidad, cuando recordamos esa primera Navidad, recordemos también, no tengo por qué temer
a lo que pueda venir el día de mañana. No tengo por qué temer aquello que no controlo. No tengo por qué temer aquello que no entiendo. No tengo por qué temer aquello que no sé, porque sí sé y sí entiendo que mi vida está en las manos de alguien que me ama y que tiene el control de todas las cosas. Y Él tiene un gran plan para mi vida. Amén. Amén. Así que tú y yo confiamos en eso. Y le dijo, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y aquí hay dos cosas súper claves también. Primero le explicó cómo es que María, siendo virgen, estaba embarazada. Fue una obra sobrenatural, porque hay un plan, porque hay un propósito, porque Dios quería que ese niño fuese un niño sin pecado, que entregara su vida como el justo, como el santo, muriendo por los pecadores. Y es por eso que Jesús debía ser concebido por el Espíritu Santo, porque así sería un niño plenamente sin pecado. Ahora le dice el niño, y en ese momento no habían ecografías. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber el género? ¿Cómo podía saber el sexo? El Espíritu de Dios a través del ángel está revelándole a José: José, van a tener a un varón. El niño dice que lleva dentro de ella. Y luego entonces le dijo, verso 21, y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí el ángel le dice a José cómo fue que María estaba embarazada, el género del niño, reafirma su identidad, le anima a no temer, pero le dice lo más importante de todo: José, ese niño que vendrá, a él le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador, porque Él salvará al mundo de todos y al pueblo de sus pecados. Y posiblemente José no lograba dimensionar esto. Posiblemente José no logró en ese punto entenderlo. Quizás José, si lo pensaba, no logró ver la profundidad de lo que esto significaba. Pero sin lugar a dudas, lo que el ángel le estaba diciendo era la noticia más grande que podría recibir una persona y que recibiría la humanidad. Porque tú y yo desde el principio estábamos condenados debido a nuestros pecados y a nuestra naturaleza pecaminosa. Y no había nada que humanamente tú y yo pudiéramos hacer para ser salvos. Y Dios decidió intervenir en medio de esto. Y envió a su hijo, nuevamente hizo un viaje desde el cielo hacia la tierra para entregar su vida por ti y por mí, por nuestra salvación. Y esa es la Navidad, para que tú y yo, por medio de la fe en Cristo Jesús, alcancemos el perdón, la santidad, la justicia, la salvación, y un día podamos tú y yo hacer un viaje desde la tierra hasta el cielo para morar por toda la eternidad con nuestro Salvador. Amén. Él salvará, le dijo el ángel en el sueño a José. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías profetizó esto. Él anunció: una virgen concebirá. Y luego dijo: porque un niño es nacido, hijo nos es dado. Y cuando tú lees eso en Isaías, tú piensas: qué poético Isaías. Pero es más que una poesía, es una precisión teológica. Porque Jesús como niño nació, pero como hijo no nació. Como hijo fue dado, porque ya Él desde antes de su encarnación es Dios Hijo. Es Dios Hijo. Y por eso dice Isaías: hijo nos es dado. El Hijo de Dios vino a este mundo para entregar su vida y darnos la salvación. Eso es la Navidad. Amén. Ahora,
Cuando José recibe esto, dice el verso 22, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y José tiene este sueño. Y en ese sueño Dios le habla. ¿Cómo respondió José a esa voz de Dios? ¿Cómo respondió? Mira cómo respondió José, dice verso 24. Cuando José despertó, pensó que lo que había comido la noche anterior fue muy pesado y por eso estaba soñando locuras. Y descartó por completo ese sueño e hizo lo que él consideraba en sus propias emociones. ¿Habían leído ese verso de la Biblia? No, ¿verdad? Algunos están así, mira, yo no había visto eso. Yo los noto algunos así como extrañados. Porque realmente esto no es lo que dice Mateo. Posiblemente, si tú y yo hubiésemos sido José, posiblemente eso hubiese pasado. Dios nos habla y decimos, ay, que eso, no, yo creo que comí muy pesado porque el Señor me está pidiendo que haga algo muy difícil. El Señor me está desafiando a vivir de una forma, a actuar, a responder, a ir hacia una dirección que es muy fuerte. No, mi amor, no vuelvas a cocinar eso en la noche. Mejor comamos más ligerito, mejor comamos. Pero no, José, esa no fue la respuesta. La respuesta fue esta. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Obediencia. Y la obediencia implica confianza. La obediencia implica fe. Escucha, yo leí esto y me inspiró muchísimo, que dice, mi obediencia es mi mayor adoración. Di conmigo, mi obediencia es mi mayor. Vamos de nuevo, dilo fuerte. Mi obediencia es mi mayor adoración. Y esto fue lo que hizo José. José estaba adorando a Dios a través de la obediencia. Dios le habló en el sueño y él hizo como el ángel le había ordenado. Recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Y esto es un dato importante, porque legalmente esto presentaba a Jesús como hijo de la línea de David. Por cierto, María también era de la línea de David, aparte de José, María también, y Lucas hace ese énfasis. Pero José dice, vino y presentó a Jesús, le puso por nombre Jesús. Y aquí yo quiero resaltar estas cosas contigo. Dos cualidades muy, muy importantes en José que ya te mencioné. La primera, fuertes convicciones. Era un hombre justo. Era un hombre que tenía claro que era lo valioso para él. Era un hombre que amaba la integridad. Era un hombre comprometido a hacer lo correcto. Yo te pregunto, ¿cómo eres en tus convicciones? ¿Cómo eres? ¿Eres firme o eres complaciente? ¿Cómo es tu pensamiento en cuanto a convicciones? ¿Es como vaya viniendo, vamos viendo? ¿O dependiendo entonces del resultado, el fin justifica los medios? ¿Cómo eres? ¿Eres una persona que tiene claro cuáles son los principios, qué es lo correcto, qué es lo justo? ¿Y te mantienes firme en eso? ¿Te mantienes firme para hacer lo que es correcto, lo que es justo y sobre todo lo que es correcto y justo delante de Dios? Y ese fue José,
un hombre firme en sus convicciones. Pero luego vemos otra cosa en José, y es que José fue un hombre de gran compasión. ¿Recuerdas? Aunque sabía y pensaba en un momento lo que él creyó según su lógica que había hecho María, pero no quiso hacerle daño, no quiso exponerla, no quiso difamarla. Es decir, fue un hombre compasivo, fue un hombre sensible, un hombre que mostró gracia. Y te pregunto, ¿cómo eres en el manejo de la gracia? La gracia es la bondad, la gracia es cuando das a alguien algo bueno que no merece. Y no lo das porque esa persona se lo merece, no lo das porque en tu corazón hay bondad y porque estás dispuesto a mostrarle gracia a esa persona. Misericordia es cuando no nos dan lo malo que sí merecemos. Gracia es cuando nos dan lo bueno que no merecemos. ¿Cómo eres en el manejo de la gracia? ¿Eres compasivo o eres insensible? Cuando alguien te hiere o te lastima, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es tu tendencia en estos dos elementos? Yo quiero cerrar con esto, porque en esta historia de la Navidad, José fue un gran instrumento que Dios usó para que Jesús llegara a este mundo. Pero vemos tú y yo en José un hombre de convicciones firmes, pero al mismo tiempo un hombre de gracia. No vemos extremos, no vemos distorsiones, porque en relación con esos dos elementos, sabes, podríamos vivir en extremos o podríamos vivir, y de hecho la mayoría de nosotros tenemos un extremo en esto. Algunos están en el extremo de la verdad sin gracia. ¿Sabes cómo es la verdad sin gracia? Es legalismo, es señalar, es tú fallaste, es tú hiciste lo correcto, es que tú debes pagar. Esa es la verdad sin gracia. Y algunos aquí en esta sala, algunos aquí en esta casa, en este lugar dicen, yo soy una persona de convicciones firmes. Pero cuando miramos, estamos más en este punto, en un punto de legalismo, en un punto de solo verdad y nada de gracia. Por otro lado está el otro extremo. Es el extremo de la gracia sin verdad. ¿Y cómo es la gracia sin verdad? ¿En qué me convierte finalmente? En alguien como permisivo. En alguien permisivo. En alguien que varía, que cambia de opinión, que permite cosas que no debería permitir, que no corrige, que se aparta de la verdad, que tolera, que piensa de forma relativa. Esa es solo gracia sin verdad. Ahora, cuando vemos a José, no vemos a José simplemente legalista, o no vemos a José solo gracia. Vemos a un José que está viviendo en la verdad y en la gracia, y cuya vida está sometida a la voz de Dios. Y esto es un gran reflejo de lo que vimos luego a plenitud en la vida de Jesús, porque eso mostró Jesús. Jesús, cuando vino a este mundo para ser nuestro Salvador, Él vino para mostrarnos toda la verdad, pero al mismo tiempo toda la gracia. Toda la gracia. No, Jesús no fue 50% verdad, 50% gracia, no, fue 100% verdad y al mismo tiempo 100% gracia. Y recuerdan ese momento en el que Jesús ya ahora es un adulto y está en medio de la multitud, y de repente, de pronto traen ante Jesús arrastrada a una mujer que habían sorprendido en pleno acto de adulterio, y la ponen, la tiran literalmente frente a Jesús y le dicen: maestro, ¿qué hacemos con ella? La ley dice
que debemos apedrearla. Y los que la habían traído ante Jesús tenían piedras en sus manos. Ellos en realidad estaban colocando una trampa, aunque la ley realmente decía eso, pero estaban colocándole una trampa a Jesús para ver qué decía Jesús, para ver si Jesús realmente se apegaba a la ley. Y entonces Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado entre ustedes, que tire la primera piedra, y comienza a escribir en la tierra. Y algunos se preguntan, ¿qué habrá escrito Jesús en la tierra? Porque no lo especifican ninguno de los biógrafos de Jesús, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ninguno de ellos especifica esto. Hay quienes especulan. Posiblemente Jesús comenzó a escribir algunos pecados de las personas que estaban allí, pidiendo la verdad. Jesús quizás escribió algunas aptitudes. Lo cierto es que después de Jesús decir eso, todos sueltan sus piedras, uno a uno, desde el mayor hasta el menor se alejan. Y cuando Jesús nuevamente levanta su rostro, solo está la mujer allí. Y Jesús le dice a la mujer, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, y eso es gracia, pero ahora vete y no vuelvas a pecar. Y esto es, tampoco yo te condeno. ¿Eso es qué? Dilo fuerte, eso es. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Eso es qué? Verdad. Escucha, a través de la Navidad recibimos el mayor milagro y regalo de Dios para la humanidad, el cual es Jesús. Y lo recibimos en el contexto de un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo correcto, que vivió en la verdad, con convicción, en la gracia. Y hoy yo quiero decirte, Dios quiere seguir manifestando su Navidad, su nacimiento, el nacimiento de Jesús, ya no en un pesebre, sino en el corazón de muchas personas alrededor que le necesitan. Y tú y yo podemos ser como ese José, ser un medio para que todos reciban este regalo a través de nuestra obediencia, a través de una vida que crece en gracia y una vida que crece en verdad. Cuando vivimos así, esa Navidad seguirá repitiéndose una y otra vez en el corazón de tantos que hoy necesitan a Jesús. Amén. Porque, amados, esto es la Navidad. Esto es la Navidad. No es una festividad secular o comercial, no, es el anuncio y el hecho histórico más importante. Y alrededor de ese hecho, personas que Dios usó y que hoy Dios quiere que tú y yo sigamos siendo instrumentos de Él. Amén. Dale fuerte aplauso a Dios. Y yo quiero que me acompañes en pie, por favor. Ponte en pie allí donde estás. Yo quiero pedirte que cerremos nuestros ojos y vamos por un momento a pensar ¿qué nos ha hablado Dios hoy? ¿Qué te ha hablado Dios? Vamos, piensa allí donde estás. ¿Qué te ha hablado Dios? Así como habló a José, ¿qué te ha dicho el día de hoy? ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder a eso que Dios te dice? ¿Vas a dudar? ¿Lo vas a postergar? ¿Lo vas a racionalizar? ¿Vas a justificar la forma de cómo evitar ese cambio, esa acción, esa decisión? ¿O vas a rendir tu corazón en obediencia? Y recuerda, tu obediencia es y será tu mayor adoración en este tiempo de Navidad.
Levanta tus manos conmigo. Señor, gracias. Hoy agradecemos lo que has hablado a nuestras vidas, lo que has traído a nuestros corazones. Gracias, Jesús, por tu venida a este mundo. Gracias porque Navidad es más que simplemente adornos o regalos o música o comida. Es el anuncio del hecho histórico más importante: Dios mismo siendo hombre, encarnándose para darnos la salvación, para rescatarnos de nuestros pecados. Por eso hoy, Señor, te damos gracias y traemos a nuestra mente y a nuestro corazón esta gran verdad. Al mismo tiempo te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que hemos permitido que nuestro pensamiento se distorsione o se aleje acerca de lo que es la Navidad. Te pedimos, Señor, ayúdanos. Vamos, dile a Él: yo quiero ser hoy como José. Yo quiero ser esa persona de firmes convicciones, al mismo tiempo de compasión. Yo quiero ser esa persona que te adora al obedecerte, que camina en confianza, que se convierte en un instrumento para que tú, Jesús, hoy puedas nacer en el corazón de tantos que te necesitan. Usa nuestras vidas. Vamos, dile al Señor: Señor, usa mi vida cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cantemos al Señor.